inicio a una nueva edición del Congreso de Economía Austríaca organizado por el Instituto Juan de Mariana, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Francisco Marroquín, con sede aquí en Madrid. Para la lección inaugural, para la primera lección, la lección de apertura de este congreso, tenemos con nosotros pues a una de las personas más queridas por el Instituto, que es el profesor Jesús Huerta de Soto, ¿no? Catedrático de Economía en esta casa. Es, sin lugar a dudas, uno de los miembros más destacados de la Escuela Austríaca a nivel global en este momento, y creo, no me equivoco si digo que todos los que estamos aquí el día de hoy hemos sido influidos profundamente por sus trabajos y por sus ideas, ¿no? Seguro que algunos hemos leído, todos hemos leído Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, o esa introducción a la Escuela Austríaca, Mercado y Creatividad Empresarial, o ya el monumental Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, ¿no? Esta tarea docente, aunque bueno, creo que no hace falta presentar al profesor Huerta de Soto, pero sí merece este homenaje. Esta tarea docente e investigadora la ha hecho recibir varios premios, ¿no? En primer lugar, varios doctorados honoris causa. El primero, si no me equivoco, en la Universidad Francisco Marroquín, en el año 2009. Pero también ha recibido el premio Adam Smith, el premio Franz Kugel, el premio Gold Hayeks y, obviamente, el premio Juan de Mariana en el año 2016. Hoy el profesor Huerta de Soto se encargará, como les he dicho, de abrir oficialmente este congreso con una conferencia titulada La japonización de la Unión Europea. Muchas gracias, profesor, por toda la ayuda, por toda la colaboración y por todo el apoyo hacia nuestro instituto. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana y a los aquí presentes. Con carácter previo, debo de indicar que en este año son 3 los congresos de economía austríaca que han tenido lugar o van a tener lugar en Madrid. Hace escasas semanas tuvo lugar el encuentro de Austrian Economic Meeting, que ya saben ustedes que se realiza rotativamente en un lugar de Europa, y este año tocó en Madrid. Hoy iniciamos el Congreso Nacional de Economía Austríaca y hace 2-3 años iniciamos la Austrian Economics Conference de Madrid en colaboración con la Universidad de Hamburgo, y que tiene carácter internacional y ha convertido a Madrid en The New Viena, según dicen ellos. Luego, esto demuestra la efervescencia que el enfoque austriaco tiene y cómo se está orientando, aglutinando en torno a Madrid. El tema de mi conferencia hoy es la japonización de la Unión Europea. Y me gustaría partir con una observación de Hayek que hace en la teoría pura del capital. Por cierto, la edición española la acabamos de publicar impecablemente por una editorial, se la recomiendo a todos ustedes, ya está en la calle. Dice Hayek que el mejor test de un buen economista es entender el principio que demand for commodities is not demand for labor. Este es el Hayek's best test of a good economist. Significa que es un error pensar que el simple incremento de demanda de bienes da lugar a un incremento del empleo. Esto es no comprender los rudimentos más elementales de la teoría del capital, que explican que no es así, que el simple crecimiento de la demanda, por ejemplo de bienes de consumo, va en detrimento de la demanda de bienes de inversión, y que como la mayor parte del empleo está en las etapas alejadas del consumo, puede ser en detrimento del empleo, un incremento de la demanda. Yo añadiría a este test el test del buen economista del profesor Huerta de Soto, y diría que el test clave del economista, de acuerdo con mi criterio, sin que esto sea menoscabo de la idea de Hayek, y además ambos enfoques están íntimamente relacionados entre sí,
es el pensar, el grave error que cometen los economistas es pensar que la inyección y la manipulación monetaria pueden dar lugar a la prosperidad económica. Es decir, que el best test of a good economist, according to Profesor Huerta de Soto, es entender que la inyección y la manipulación monetaria nunca son el camino para la prosperidad económica. Como es lógico, ni keynesianos ni monetaristas aprobarían el examen si lo pusiéramos tanto Hayek como yo, y por tanto suspenderían y no pasarían al segundo curso. Keynes nunca entendió que se puede ganar dinero aunque no crezcan las ventas de bienes de consumo, porque el beneficio es ingresos menos costes, y los ingresos pueden estar congelados y no crecer, pero si tú reduces los costes, pues puedes ganar dinero. ¿Y cómo se reducen los costes en el margen? En un entorno de normal crecimiento de la economía, pues sustituyendo mano de obra por equipo capital. Y ese equipo capital que va a sustituir a la mano de obra en las etapas más próximas al consumo lo tiene que producir alguien, genera un volumen de empleo masivo. Esto es algo que no entendió nunca Keynes, por tanto Keynes hubiera suspendido el examen de Hayek. Y tampoco lo entendió el test, sobre todo el test mío, Milton Friedman. Milton Friedman es uno de los personajes que más daño ha hecho, no solo a la disciplina, a la ciencia económica, sino a la sociedad y a la civilización, junto con Keynes. Sobre todo porque a través de su obra Monetary History of the United States conllevó la idea de que la Gran Depresión se produjo como consecuencia de que la Reserva Federal no inyectó la suficiente cantidad de dinero. Fíjense ustedes, como consecuencia de no haber suficiente intervencionismo o manipulación monetaria. Luego Friedman no habría aprobado mi examen, que consiste en entender que la inyección y manipulación monetaria nunca son el camino para la prosperidad económica. Entonces, Friedman mantenía que no hubo prosperidad económica, sino depresión, porque no se inyectó lo suficiente, no se manipuló lo suficiente. Y sin embargo, la historia ilustra una y otra vez lo acertado de la pregunta esencial que planteamos tanto Hayek como yo para determinar si un economista de verdad sabe o no economía. Por ejemplo, la afluencia de metales preciosos que tiene lugar en nuestro país después del descubrimiento de América es lo que motivó que España se convirtiera en un erial, en un desierto económico, y que no alcanzara la prosperidad económica de los países de nuestro entorno hasta muchos siglos después. Llegaba el oro, impactaba en los precios nominales, es decir, caía enormemente el poder adquisitivo de la unidad monetaria en España. Esto hacía que no fueran competitivos los productos españoles, por tanto, con la misma rapidez con que entraba el oro salía, pero en ese proceso quedaban fuera de capacidad de competir pues los productos tradicionales de la península ibérica, y no quedaba más remedio que emigrar. Ya saben los tres objetivos, de las tres posibilidades o salidas profesionales entonces, ¿no? La iglesia, mar o casa real. Cruzar, meterse en la iglesia, en un convento, vivir de las rentas, cruzar el Atlántico, a ver si se puede también hacer fortuna en América o servir al rey en los tercios de Flandes. Bien, esto que explica el tradicional retraso económico de nuestro país, atonía y su desarrollo de nuestro país, bueno, también cabe extrapolarlo al surgimiento de la banca con reserva fraccionaria, otro intento a nivel privado en un principio y luego ya con simbiosis con los bancos centrales, que se basa en la idea de que inyectar dinero es bueno para la economía, y que la creación de la nada de créditos y respaldo de ahorro real es algo favorable y bueno. Algo también defendido por economistas de tanto renombre como Joseph Alois Schumpeter, que tampoco aprobaría, por tanto, mi test y también suspendería. Pero sobre la banca con reserva fraccionaria y sus efectos desestabilizadores y dañinos para la economía, pues no vamos a hablar. Tienen ustedes mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, y además seguro que conocen de sobra los argumentos esenciales contenidos con él. Y otra ilustración muy clara
que explica la pertinencia de la pregunta de mi examen, del best test del profesor Huerta de Soto, de que es importante entender que la inyección y manipulación monetaria nunca son el camino para la prosperidad económica sostenible. Otra ilustración muy clara pues es la histérica reacción de manipulación monetaria y de inyección monetaria que ha tenido lugar en el mundo después o con motivo y después de la gran recesión del año 2008, y que además alcanza su máxima expresión en lo que vamos a denominar enfermedad nipona, enfermedad nipona o enfermedad de japonización económica. ¿En qué consiste este síndrome o enfermedad que hemos calificado de nipona o de japonización económica? Bueno, vamos a ver ahora brevemente sus síntomas para luego analizarlos a la luz teórica del enfoque analítico de la escuela austríaca. Y por otro lado vamos en segundo lugar a ver hasta qué punto esta enfermedad es contagiosa, o hasta qué punto se está contagiando o hay el riesgo de que se contagie en otras áreas económicas, concretamente el área económica de la Unión Europea o de la eurozona. Vamos a ver cuáles son los síntomas de esta enfermedad que he calificado de enfermedad nipona o japonización. Bueno, antes de traer los síntomas, sí que me gustaría referirme a los antecedentes de la economía japonesa, sobre todo a lo largo de los años 60, pero sobre todo 70 y comienzo de los 80 del pasado siglo XX. Porque yo no sé si ustedes son conscientes, yo desde luego sí que lo viví porque era mi juventud, estaba estudiando economía, fui incluso a estudiar dirección de empresas en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, como ya saben, y en esos años, aunque parezca sorprendente, la economía japonesa era una de las más admiradas del mundo. En todas las escuelas de negocio se estudiaba con fruición esa especie de milagro económico japonés. Y incluso se llegaba hasta a adorar la cultura empresarial y económica japonesa, que de alguna manera parecía que había sido capaz de alcanzar la cuadratura del círculo. Por un lado, una protección intensa al trabajador dentro de cada empresa, que es en un entorno cuasi familiar, a cambio de una lealtad absoluta por parte de ese trabajador y en un entorno de gran innovación y crecimiento económico y continuo de las exportaciones. Es cierto que el modelo se basaba mucho en copiar las innovaciones y descubrimientos de Estados Unidos, de Europa y luego introducirlas en el mercado a precios mucho más baratos y con un nivel muy aceptable, incluso elevado de calidad. Y sin embargo, ese modelo idealizado al que todos querían aproximarse durante esas décadas, ocultaba que en gran medida era un espejismo. Ocultaba que tanto la cultura como la economía japonesa eran enormemente rígidas e intervencionistas, y que si durante esos años parecía evidente una tremenda prosperidad de este área económica, ello se debía en gran medida a una burbuja inmensa de crecimiento, manipulación monetaria y expansión crediticia. Dense ustedes cuenta o recuerden que se aglutina la burbuja entonces en Japón en torno sobre todo al mercado inmobiliario. Llegaban a cotizarse por centímetro cuadrado en miles de yenes los precios, por ejemplo en las zonas más valoradas de Tokio y en las otras ciudades del Japón, y en esa especie de euforia o borrachera especulativa los grandes zaibatsus pues en realidad se consideran a sí mismos como entidades financieras y especulativas, una de cuyas actividades secundarias, pero las menos importantes, eran la fabricación de coches o de radios o de aparatos electrónicos. Bien, todo ello a comienzos de los años 90 explota la burbuja y de alguna forma ilustra a la perfección lo que ya conocemos con nuestro estudio analítico de la teoría austríaca del ciclo. Para que se haga una idea, el índice Nikkei de la bolsa de Japón cayó de los 30.000 yenes
a comienzos de los años 90 a los 12.000 yenes 10 años después. O sea, estamos hablando de un derrumbamiento catastrófico de la bolsa y además con una serie en cascada de quiebras de importantísimos bancos e instituciones financieras. Hasta aquí, si hacemos un estudio histórico de los acontecimientos, pues encajan perfectamente en lo que conocemos como teoría austríaca del ciclo económico. Lo importante, que a mí me gustaría señalar, lo que me gustaría insistir, es cómo reaccionaron las autoridades económicas y financieras japonesas ante el estallido de la burbuja y ante la crisis financiera. Y aquí voy a parar un momento, voy a hacer un pequeño análisis, voy a templar el toro, en expresión taurina. Acaba de empezar la fiesta de San Isidro, nos viene con anillo al dedo, porque cuando se produce el estallido de una burbuja, surge la crisis financiera y la inevitable recesión económica en la teoría austríaca del ciclo. Entonces se plantea una tesitura en la que, en función de las circunstancias, pueden darse 4 escenarios. Y esto es importante que lo visualicemos porque ha estallado también la burbuja, ha habido una crisis financiera en el año 2008 con una profunda recesión económica en los años subsiguientes, y esos 4 escenarios hasta cierto punto pues, potencialmente podrían haber o se han producido en el área económica más próxima que nos rodea. Los 4 escenarios que teóricamente pueden producirse cuando ya ha estallado la burbuja y surge la crisis y la recesión son los siguientes. Por un lado, que se empeñen las autoridades monetarias y económicas en seguir inyectando dinero en una huida ilimitada hacia adelante para impedir el advenimiento de la recesión. Bueno, esto lo único que da lugar es a una hiperinflación como la que históricamente en determinados momentos pues hemos conocido, por ejemplo, pues la hiperinflación alemana, etcétera, que acaba con la destrucción del sistema monetario. Este escenario es un escenario posible, históricamente ha ocurrido en determinadas ocasiones, pero no es lo que ha sucedido en el último ciclo, ni sucedió en el caso japonés. Vamos a ver el segundo escenario, es el escenario justamente opuesto. Es un escenario en el que se produce un derrumbamiento total y absoluto del sistema financiero, con quiebra de todos los bancos, desaparece el sistema monetario y tenemos que empezar evolutivamente desde cero a elegir el nuevo dinero sustituto del dinero fiduciario previo destruido y desaparecido. Bueno, este es otro escenario catastrófico que también tampoco ha sucedido históricamente en el último ciclo, pero que sí que es posible y que está ahí. El tercer escenario es el escenario normalmente más común, y es el escenario en el que a trancas y barrancas, y a pesar de las más o menos puntuales, tímidas o no, desde el punto de vista fáctico, real o simplemente semántico o retórico, de intervención monetaria de los gobiernos, pues a trancas y barrancas la economía termina reestructurándose, reajustándose. Es decir, se despiden los factores productivos de las líneas que son insostenibles, y en un entorno de relativa libertad de empresa, los empresarios terminan recuperando la confianza y empiezan a detectar líneas de negocio o proyectos de inversión sostenibles y a invertir. Y entonces surge poco a poco la recuperación. Es cierto que los seres humanos no aprenden, y una vez que surge la recuperación sostenida, pues eventualmente de nuevo se reinicia una expansión crediticia que pone las semillas del ciclo ulterior, y así sucesivamente. Este tercer escenario es el que normalmente ha acaecido en el mundo occidental después de las diferentes crisis financieras y recesiones que lo han asolado, y es el escenario, por ejemplo, que podría extrapolarse a lo que ha sucedido en el último ciclo en relación con la economía norteamericana en Estados Unidos. Tengan en cuenta que la economía norteamericana fue el origen de la burbuja, y que en la economía norteamericana se ha inyectado una cantidad inmensa de dinero, el quantitative easing, etcétera, ha sido dirigido por ellos. Sin embargo, es una economía muy flexible.
Si algo caracteriza en términos relativos a la economía de Estados Unidos es su gran flexibilidad, su gran rapidez para despedir factores de producción y reasignarlos rápidamente en otras líneas, etc. Y a pesar de todas estas agresiones de tipo monetario y de intervención, pues la economía norteamericana rápidamente, sobre todo en cooperación con la japonesa, desde luego, y la europea, también reestructura y puede reiniciar una senda de recuperación sostenible. Bien es cierto que a veces con mucho plomo en las alas, de hecho la normalización de la política monetaria norteamericana pues no se ha culminado, aunque se ha avanzado discretamente en ella, y siempre pues ya sabemos cómo los bancos centrales les cuesta un mundo subir los tipos de interés y sin embargo les es facilísimo bajarlos. En esa tesitura se encuentran, han subido los tipos de interés a largo plazo hasta el 3%, ya de estar en torno al 4% o así, con una inflación media del 2%, y de hecho ante las incertidumbres se agarran con clavo ardiendo. En cuanto ven cualquier incertidumbre dicen, bueno, vamos a ralentizar la normalización. Pero bueno, la economía norteamericana sería un caso típico de a trancas y barrancas recuperación sostenible por ser una economía ágil. Pero hay un cuarto escenario, y es un escenario en el que el entorno o el marco económico, a diferencia del de Estados Unidos, es un entorno marco económico rígido, es un entorno o marco económico plagado de regulaciones, y en el que las autoridades monetarias reaccionan inyectando una cantidad enorme de dinero. Entonces, en ese marco de rigidez, con gran manipulación monetaria, es cuando se produce este síndrome que yo he calificado de enfermedad nipona o de japonización de la economía. Ante la crisis, en un entorno rigidizado, de economía muy inflexible, con unos mercados laborales muy regulados, una gran intervención en la economía a todos los niveles, desde el punto de vista legislativo, o en el caso de Japón, además, todo ello respaldado por la cultura especial de ese país, las autoridades reaccionan con una política monetaria ultralaxa, en el que además se da instrucción para que haya un rollover continuo de créditos, es decir, si empresas que han percibido los créditos no lo pueden devolver, pues se les da un crédito nuevo para devolver el antiguo, y así sucesivamente, y todo ello respaldado por el Banco Central. ¿Y por qué razón? Porque es que culturalmente no es aceptable que ninguna empresa quiebre. Culturalmente no se considera que los trabajadores deban de ser despedidos. La empresa es como una gran madre, una gran familia que les debe mantener a todos ahí colocados. Las cifras oficiales del desempleo son muy buenas. Aparentemente todo el mundo está ocupado, pero recordemos las fotografías de departamentos inmensos con los pobres trabajadores japoneses durmiendo sin hacer nada. Oficialmente están ocupados, pero lo que hay es un desempleo latente tremendo. Además, se reducen casi a cero los tipos de interés en ese entorno. Y el gobierno reacciona con carácter adicional con una muy agresiva política fiscal de gasto público. Esto es básicamente lo que genera el cuarto escenario, porque es el que vamos a explicar ahora con detalle. Toda esta inyección monetaria lo que hace es mantener indefinidamente en recesión a la correspondiente economía, en este caso a Japón. Es decir, como consecuencia de todas estas medidas de intervención y de manipulación monetaria, lo que se hace es bloquear cualquier reestructuración espontánea del mercado, consistente en trasladar los factores de producción desde donde se encontraban erróneamente invertidos hacia líneas alternativas sostenibles de inversión que solo en un entorno de libertad, flexibilidad económica y confianza pueden ser descubiertas por los empresarios. Y entonces así es como Japón entra en una situación de recesión y atonía indefinida a lo largo pues de varias décadas, porque ya vamos por la tercera década. La verdad es que sería ocioso y además muy aburrido estudiar pues todas las vicisitudes de todas esas décadas, pero nos vamos a centrar porque además viene como ilustración de perla, nos viene como una ilustración muy clara, quizás en el último intento, que es el que se conoce como el Abenomics, de impulsar o de hacer salir de su ostracismo y de su atonía a la economía japonesa. Se le denomina Abenomics porque ya saben ustedes que fue
ya hace pocos años, fue patrocinado por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y que utilizó además como brazo ejecutor de su N+1 intento de intervención monetaria para sacar al Japón de la atonía, al gobernador del Banco Central de Japón, que es Haruhiko Kuroda. ¿En qué consistió la famosa Abenomics? Bueno, pues más de lo mismo. Si algo caracteriza a Japón es que ha utilizado y ha llevado a la práctica, y además con un enorme entusiasmo, todo el arsenal de recetas intervencionistas monetarias y fiscales de todos los manuales monetaristas y keynesianos, y sin lograr nada. El Banco Central de Japón reinicia una política monetaria todavía más agresiva, una política monetaria ultra laxa. De hecho, las políticas monetarias no convencionales no tienen su origen en la Reserva Federal, tienen su origen fue en marzo de 2011, precisamente en el Banco Central de Japón. Y además se inyecta una dosis adicional y todavía más grande, desproporcionada respecto de las anteriores, de gasto público. Se dispara el gasto fiscal. Y esa era la receta, más de lo mismo, en unas dosis adicionales para sacar a Japón de su letargo, con el siguiente resultado. Salvo una efímera, parece, mejora económica que tiene su origen en la depreciación obvia del yen y que impulsa algo las exportaciones, enseguida vuelve otra vez la atonía. No se logra nada, salvo hacer del Japón la economía más endeudada del mundo. La deuda pública del Japón viva es el 250% de su PIB. Se dice pronto, porque aquí estamos criticando que si Portugal o Italia tienen el 130, que si tiene el 170 Grecia, pues esto es peanuts en comparación con Japón, 250% del PIB. Y además con un déficit anual del gasto público respecto de los ingresos. ¿Cuál es el objetivo establecido en Maastricht? El 3%. Bueno, pues no es el 3% el déficit de Japón, ni siquiera el 4%, ni el 5%, es el 6% anual de déficit, con un crecimiento económico casi plano, es decir, una atonía económica clara, y con una inflación, esto vamos a hablar enseguida, muy reducida, unos tipos de interés en torno al 0, una inflación del 1% y aparente pleno empleo, aunque ya saben ustedes que aquí lo que hay es un paro, como he comentado antes, encubierto muy grande. Entonces, lo que Japón pone de manifiesto es que ha gastado toda la munición, por utilizar un término militar, toda la munición de la que disponía en términos de política keynesiana y monetaria, ha aprobado todo lo que podía aprobar y no ha logrado nada. ¿Y por qué no ha logrado nada? Y este es el tema clave. Porque no se ha introducido en todas estas décadas ninguna reforma estructural de liberalización económica, de liberalización del mercado de trabajo, de desregulación que es asfixiante a todos los niveles, de reducción impositiva, ni de saneamiento de las cuentas públicas ni del gasto público. Es triste, pero la verdad es que el resultado ha sido penoso, y el mensaje de mi intervención hoy es que esta enfermedad japonesa, este síndrome de enfermedad nipona, no es algo exclusivo del Japón, sino que es uno de los 4 posibles escenarios y que puede llegar a afectar a cualquier otra economía en la que se den las mismas condiciones. A saber, un entorno muy rígido de falta de flexibilidad económica, en el que los empresarios no sean capaces de recuperar la confianza, agobiados por la regulación, los impuestos y la intervención del Estado, y una gran manipulación monetaria y fiscal. Porque siempre que se den estos dos condicionantes, se están dando, en términos médicos, el marco más adecuado para que surja la enfermedad nipona que estoy comentando. Pero antes de pasar a ver si esto está o no, hay riesgo o no de que suceda en el ámbito de la Unión Europea, vamos ahora a hacer algunas reflexiones desde el punto de vista analítico para interpretar mejor esto que estoy explicando. ¿Qué dice la teoría económica
de la escuela austríaca sobre todos estos fenómenos relativos al síndrome de nipón, de enfermedad de japonización de la economía. Bueno, el gran mensaje, muy resumido, de todo el arsenal de instrumental analítico elaborado por los teóricos de la escuela austríaca, es que la única manera de recuperar la prosperidad económica después de una burbuja especulativa y de expansión crediticia, que ineludiblemente ya sabemos da lugar o ha dado lugar a una crisis financiera y luego a la recesión, la única manera de reiniciar una recuperación económica sostenible es impulsando la liberalización económica y la libertad de empresa. No hay otra salida. Y esto exige que en aquellas economías rígidas se lleven a cabo con carácter imprescindible una serie de reformas estructurales. Todas ellas reformas micro, ninguna de ellas se refiere a la manipulación, que es la gran tentación de los políticos en estos entornos de crisis financiera, recesión económica y rigidez, de manipular macroeconómicamente las variables monetarias o el gasto fiscal. No, las reformas de reestructuración son todas ellas micro, consistentes en ¿qué? En desregular sistemáticamente la economía, liberalizar sobre todo el mercado laboral, que esto era clave, es clave en el caso de Japón, uno de los mercados laborales más rígidos del mundo, reducir y sanear el sector público y el gasto público, reducir los impuestos, también elevadísimos en Japón, que pesan como una losa de mármol, que sobre todo los impuestos que afectan a los beneficios empresariales y a la acumulación de capital, porque los beneficios son la señal que indica en el mercado, que orienta en el mercado a los empresarios en su continua búsqueda de inversiones sostenibles. Y sí, claro, están muy grabados, pues entonces ellos es como si se embadurnaran las señales de tráfico que nos guían y entonces se produce un caos con imposibilidad de cálculo económico y una mala asignación de los recursos escasos. Y los impuestos sobre el capital, 3/4 de lo mismo, porque en última instancia la remuneración de los asalariados y sobre todo de los más vulnerables y en general de todos los factores de producción depende de la productividad, que a su vez es resultado del capital bien invertido por trabajador. Es necesario, por tanto, para impulsar el desarrollo económico y que crezcan los salarios, que se acumule cada vez per cápita un volumen mayor de bienes de equipo bien invertidos. Si lo que se hace es gravar el capital, esto va en detrimento de esa acumulación y en detrimento de los salarios. Vamos, igualito que lo que se está haciendo en Venezuela o se pretende hacer ahora por los partidos que acaban de ganar las elecciones, etcétera, en nuestro país. Y todas estas reformas, todas están orientadas a facilitar un contexto en el que rápidamente se puedan detectar los errores de inversión cometidos en la etapa de la burbuja y trasladar masivamente los factores de producción hacia proyectos de inversión sostenibles. Ahora, esos proyectos de inversión sostenibles no los va a descubrir el Estado, ni los funcionarios ni los ministerios, solo un ejército de empresarios motivados en un entorno donde tengan confianza, en un entorno amigable, friendly al mundo de la empresa y de la economía libre, en el que los impuestos pues sean unos impuestos reducidos, que no sean unos impuestos expropiatorios, de manera que de forma agregada los empresarios decían: me merece la pena asumir el riesgo y las incertidumbres que supone esa continua búsqueda de proyectos de inversión sostenibles, vamos a emprender de nuevo la inversión. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en vez de realizar esas reformas estructurales no se realiza ninguna reforma estructural? La economía sigue completamente rígida y se reacciona, como hemos visto que sucede en el caso del Japón y explica el síndrome nipón de la enfermedad de japonización, se reacciona con una inyección masiva de oferta monetaria, reduciendo a cero los tipos de interés. Bueno, pues se producen dos efectos muy importantes. En primer lugar, esta política ultralaxa desde el punto de vista monetario es autofrustrante, es decir, se autofrustra ella misma y por tanto no logra ninguno de los objetivos esperados. Y ello por una serie de razones que vamos a ver ahora. Pero es que se produce un segundo objetivo muy importante y es que a su vez la política ultralaxa monetaria actúa como una verdadera droga que bloquea cualquier incentivo para hacer reformas estructurales en la buena dirección. O sea, estos son los dos efectos curiosos. La política monetaria ultralaxa
se autofrustra y no logra sus objetivos, y por otro lado bloquea automáticamente cualquier incentivo para hacer reformas estructurales en la buena dirección. Y lo repito porque esto ya sí que nos toca muy próximo a nosotros si recordamos los últimos años de intervención monetaria por parte del Banco Central Europeo. Pero enseguida hablaremos sobre esto y no adelantemos acontecimientos. ¿Por qué la inyección monetaria ultralaxa no consigue ninguno de los efectos establecidos en los libros, sobre todo de monetaristas y keynesianos? En primer lugar, porque si prácticamente se regala el préstamo y se reduce el tipo de interés a cero, por un lado, el coste de oportunidad de mantener efectivo se reduce enormemente. Es decir, en una economía normal en la que los tipos de interés están en 3-4%, mantener dinero en efectivo pues tiene un coste de oportunidad, y es que si lo invirtieras estás dejando de percibir ese beneficio. Pero si resulta que el interés es cero, pues el coste de oportunidad de mantener el dinero en tu bolsillo es cero. Luego entonces ya esto explica que a la política monetaria ultralaxa empieza a acompañarle un crecimiento pari passu, es muy al mismo nivel, al mismo ritmo de la demanda de dinero. O sea, tanto dinero inyecto que la gente se lo guarda en el bolsillo. Sobre todo cuando no existen reformas estructurales, cuando la economía es muy rígida y se mantiene un alto grado de incertidumbre sobre lo que pasará en el futuro. Y si hay un alto grado de incertidumbre, ya saben ustedes que la principal razón para mantener saldos de tesorería en efectivo es hacer frente o permanecer con la posibilidad de reaccionar ante cualquier evento imprevisto que se produzca, hacer frente a la incertidumbre ineradicable del futuro. Es una de las razones por las cuales se demanda dinero. Y en esas circunstancias, una economía rígida, muy intervenida, con gran inyección monetaria y coste de oportunidad cero de mantener el saldo de tesorería, lo más sensato es mantener saldos de tesorería, mantenerse en liquidez. Y además, sobre todo si los empresarios están escaldados. Primero porque han salido de una crisis financiera, en la recesión económica han perdido muchísimo dinero, y además resulta que la economía sigue siendo muy intervenida, no pueden dar un paso sin tener que pedir permiso a las autoridades, todos son dificultades burocráticas, y si para colmo acertaran y tuvieran suerte, resulta que les van a quitar el 48, 49, 50, 51, 52, nada, son pequeñas diferencias, 1, 2, 3, 4 puntos entre unos y otros, y son todos los mismos perros con distintos collares, y además les van a quitar del impuesto de patrimonio, dependiendo de la zona, el 1, el 2, el 3%, etcétera, pues oye, pues en esas circunstancias yo estoy escaldado, yo no me meto en líos. Es el famoso dictum de la famosa camiseta que se hizo en su día en esta casa. Dice que en esas circunstancias que invierta su puta madre, dice por eso Jesús Huerta de Soto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Me regalan el dinero? Pues yo me lo guardo en el bolsillo, que es lo más cómodo, y que se va a meter en el lío. Pues que invierta su puta madre. No se trata de la rebelión del Atlas, parafraseando la famosa novela de Ayn Rand, que por cierto no es santa de mi devoción, por minarquista y sectaria, pero bueno, no se trata de que de golpe y sopetón los empresarios se declaren en huelga, porque empresarios somos todos, y eso equivaldría a que la gente no saldría a su casa por las mañanas y se paralizaría la sociedad. Se trata de que en el margen, porque todas las decisiones económicas, ya saben ustedes, son en el margen, un poco más, un poco menos, en el margen muchos miles de decisiones que se hubieran tomado de búsqueda de proyectos empresariales que sostenibles en la buena dirección, pues no se toman. Y esto es lo que explica que la diferencia entre una economía que empieza a recuperarse de manera sostenible, aunque sea a trancas y barrancas, como en el caso de Estados Unidos, o una economía que se mantiene indefinidamente en atonía o en recesión, como puede ser en el caso de Japón. Y todo esto sin referirnos a otros efectos adicionales, como por ejemplo el papel de los bancos. El papel de los bancos, que fueron los protagonistas o la correa de transmisión de la expansión crediticia, y que ahora pues los grandes gurús del pensamiento económico y monetario de los bancos centrales dicen no, vamos a solucionar esto ¿cómo? Vamos a inyectar masivamente, reduciendo a cero los tipos de interés, incluso poniéndonos negativos, ¿para qué? Para que la economía se vuelva a la prosperidad, pero eso sí, que los bancos no se equivoquen y presten bien.
Y para eso, pues todo tipo de controles, regulaciones bancarias, Basilea I, Basilea II, Basilea III, más capital, etcétera. Pues al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que los bancos pues no terminan de prestar el dinero que se les regala. Y el fenómeno es que como los empresarios de a pie siguen escaldados en un entorno de incertidumbre y con desconfianza, a pesar de todo lo que se está inyectando, a pesar del quantitative easing, que ha supuesto una inyección del 10% del PIB de masa monetaria cada año en Europa, pues a pesar de todo siguen devolviéndose los préstamos que se asumieron por error en la etapa de la burbuja a un ritmo más rápido que la nueva concesión de préstamos, con lo cual hay otro fenómeno de contracción monetaria que compensa la tremenda inyección monetaria. Luego, ¿qué es lo que sucede? Pues que, como he indicado antes, la inyección monetaria es autofrustrante, no consigue ninguno de sus efectos. No aumenta la prosperidad ni siquiera temporal resultado de una inyección monetaria, porque en un entorno de rigidez la gente se guarda el dinero, no se decide a invertir. Y ya llegamos a la locura máxima. Vamos a ver, la locura máxima es, pues venga, tipo de interés negativo. El tipo de interés negativo, cualquier locura se puede imponer. En una economía de mercado, en un entorno natural, jamás los tipos de interés pueden ser negativos. Pero si el tipo de interés negativo, es decir, yo le presto a usted 1.000 euros y usted dentro de un año me devuelve 999, venga, tipos de interés negativo. Obviamente esto lo que incentiva es no a invertir, seamos racionales. ¿A qué incentiva? Joder, a guardarnos el dinero en el bolsillo y a pagar dentro de un año 999, negocio redondo, sin hacer nada, sin tener que meternos en ningún lío, sin tener que pasar por la oficina de los burócratas, sin tener que asumir ningún riesgo. Yo no voy a asumir ningún riesgo porque incluso si me meto en líos, a lo mejor ni siquiera puedo devolver los 999, a lo mejor ni siquiera, y luego para colmo, si ganara algo me van a quitar la mitad y me van a perseguir, y los sindicatos, y además el registro del personal, etcétera. ¡Qué puñetas! Pongan ustedes tipo de interés negativo, yo pido préstamo ilimitadamente, me siento encima de él, es decir, no hago nada y luego le devuelvo y me quedo con la diferencia. Resultado, efecto de estas políticas ultralaxas monetarias, ninguno. Son autofrustrantes, en ellas mismas llevan la semilla de su autocapamiento, por decirlo de alguna forma. Pero lo más grave no solo es esto, lo más grave es que estas políticas monetarias ultralaxas, desde el punto de vista teórico, tienen un efecto colateral tremendo. Y es que, como en última instancia termina introduciéndose el dinero, no repartiéndolo con el helicóptero Friedmanita por igual más o menos a todo el mundo, sino a través de compras masivas de mercado abierto, de la deuda pública, en última instancia la política monetaria ultralaxa es un sistema de financiación del déficit público. Y si se financia el déficit público de manera automática y casi ilimitada, se eliminan todos los incentivos que tienen los gobiernos para asumir cualquier política que siempre a corto plazo son muy impopulares, de austeridad económica, de reforma estructural del sistema económico, de liberalización, de reducción del gasto público, de racionalización de la administración, etcétera. Tenemos la ilustración clarísima en el momento en que se inició el quantitative easing por parte del Banco Central Europeo. En ese mismo día se paralizaron todas las reformas, pero no solo en España, las que se habían iniciado, sino en el resto de los países. Y aquellos países que estaban a punto de iniciar, pues las aparcaron indefinidamente. Luego, fíjense, las políticas de manipulación monetaria no logran ninguno de sus objetivos, son autofrustrantes y además bloquean lo único que puede hacer salir al país de la atonía. Cualquier incentivo para hacer las reformas estructurales de liberalización económica, que son las que precisamente necesita el país para desarrollarse y volver a la prosperidad. Y luego la puntilla, como resulta que atónitos ven que la política monetaria no logra sus objetivos, que ni siquiera se ve que suba el IPC, que además la economía, después de todo lo que se ha inyectado, se convierte en drogodependiente y a la mínima que se anuncia que se va a retirar los estímulos entra en recesión. Entonces, ¿qué es lo que se pretende añadir? En muchas ocasiones una política fiscal muy enérgica de gasto público, lo cual es todavía peor porque lo que hace es
situar un número creciente de factores de producción en líneas que dependen de la decisión política. Y hoy en día pues se dice, por ejemplo, en España, lo han leído ustedes, que se está recuperando el mercado de trabajo, pero sobre todo gracias al sector público, que está incrementándose la contratación de empleados públicos al ritmo de 100 y pico mil cada trimestre, etcétera, y así sucesivamente. Empleados que están asignados al sector público o a proyectos de obras públicas. En el caso de Japón, por ejemplo, para preparar los Juegos Olímpicos del año 2020 se está haciendo un gasto tremendo, etcétera, pero que son siempre líneas dependientes de empleo no sostenible, porque dependerá de que ese gasto público se mantenga el día de mañana o no. Ambas políticas, por tanto, en términos estrictos de teoría económica y además muy analizados, no podemos entretenernos con todos los detalles, ustedes los conocen, la bibliografía está allí, por la teoría austríaca del capital y del ciclo económico, por tanto, generan ineludiblemente el campo abonado para que se desarrolle la enfermedad nipona, es decir, la enfermedad de japonización de la economía. Y ahora vamos a ver cuál está siendo la influencia, si es que ha existido, de este mal japonés sobre otras áreas económicas, después y con motivo de la última crisis financiera y recesión económica. Bueno, sobre Estados Unidos ya no me voy a extender mucho, ya he comentado que la diferencia fundamental entre la economía japonesa y la norteamericana es que la norteamericana es años luz más ágil y flexible, y a pesar de todos los errores y agresiones, pues se termina reasignando rápidamente. A pesar del quantitative easing norteamericano, pues han salido de la recesión, han reestructurado muy significativamente los errores cometidos. Y, hombre, no del todo, porque hay unas partes importantes de sectores de la economía norteamericana que siguen o son muy dependientes del dinero barato, pero bueno, parece que los tipos de interés han vuelto otra vez a subir y ahora estaríamos en la fase típica de reinicio de expansión crediticia que anunciaría el nuevo ciclo de aquí a pocos años. O sea que Estados Unidos ha seguido la senda, digamos, tradicional de recuperación, a trancas y barrancas recuperándose. La nota importante es la que he dicho antes, que ante las incertidumbres económicas sobre texto del proteccionismo de Trump, etcétera, en cuanto ven un poquito de dónde pueden agarrarse, suspendo temporalmente la normalización monetaria, que ya íbamos a subir los tipos de interés 3 veces un cuartito de punto para llegar al 4, ahora lo suspendemos a ver qué pasa. A los bancos centrales a la hora de subir los tipos de interés les cuesta un potosí, pero a la hora de bajarlos los bajan con gran rapidez. Pero dejemos a Estados Unidos con sus peculiares problemas económicos, aun cuando sea la economía más importante del mundo y lo que sucede allí a todos nos afecta, y pasemos al caso de Europa. Porque el caso de Europa es muchísimo más interesante. Porque la política del Banco Central Europeo podría caracterizarse porque ha tenido 2 etapas claramente diferenciadas. Ha habido una etapa previa en la que el Banco Central Europeo pues, ha intervenido, más o menos de manera agresiva, parecido como Estados Unidos, pero sin dar el paso terrible que ha supuesto el quantitative easing, y durante esa etapa pues, el euro actuó disciplinando a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos periféricos. Había unos compromisos de déficit público que había que cumplir, se produce por tanto unas crisis de la deuda de determinados países soberanos, y el Banco Central Europeo lo utiliza como presión para obligar a que se lleven a cabo determinadas reformas, e incluso hay determinados países intervenidos, como son el caso de Irlanda, Grecia y Portugal, donde se llevan a cabo las reformas porque no tienen más remedio, y otros cuasi intervenidos, como en el caso de España. Y la tan cacareado éxito económico del Partido Popular, ya saben ustedes que no es ninguno, que fue ordena y mando, y tienes que hacer esto y lo otro, y lo hizo Zapatero los últimos meses de su gobierno, y el Partido Popular a trancas y barrancas después, y además de manera muy tibia, aunque en la buena dirección, y poniendo un acento muy grande en el incremento de impuestos, más que en la reducción del gasto, pero aún así hubo unos pasos tímidos en la buena dirección de reforma estructural. El problema viene en la segunda fase, en la segunda etapa de la política del Banco Central Europeo.
que es cuando se inicia la política ultralaxa monetaria de reducción a cero de los tipos de interés, incluso en términos negativos, y sobre todo de inicio del quantitative easing, a razón de 80.000 millones de euros al mes, que supone, para que se hagan ustedes una idea, pues 1 millón de millones de nueva creación monetaria o de incremento del balance del Banco Central Europeo al año, que viene a ser el 10% del PIB de la eurozona, y durante 2015, 16, 17 y hasta el 18 que se ha interrumpido, pero solo en lo que se refiere a la nueva creación de dinero, pero no al rollover, es decir, a la compra de aquellos préstamos o emisiones de deuda que vienen venciendo. Esta segunda fase es la que ha sido fatal para la eurozona, porque en el momento en el que se inicia esta política monetaria ultralaxa se interrumpen de golpe todas las políticas de reforma estructural y de liberalización que necesitaba la economía europea. Y claro, la peculiaridad de Europa respecto de Japón es que Europa está constituida por un conjunto muy heterogéneo de economías, mientras que Japón es una economía uniforme e integrada ella sola. Y aquí había economías para todos los gustos. Había economías que ya estaban relativamente saneadas, por otras razones políticas, como el caso de la economía alemana. Había economías enormemente rígidas, que son las enfermas de Europa, los enfermos de Europa, realmente. Los más japones de Europa son la economía de francesa y la italiana, las economías más rígidas. Tenían una lista para iniciar reformas estructurales y no iniciaron ninguna, en el momento en que ya le empezaron a comprar la deuda pública el Banco Central Europeo. Y luego había países que habían iniciado las reformas estructurales, unos que ya las habían prácticamente culminado, como Irlanda o Portugal y Grecia, y otros que se habían quedado a medias, como España. Bueno, los que lo habían culminado está, culminatum est. En el caso de España se interrumpieron todas las ulteriores y hemos tenido luego 2 años en los que no se ha hecho nada más, y ahora pues unas elecciones que no apuntan en la buena dirección, sino en revertir lo poco que se hizo. Vamos a hablar un poquito de estos casos. Vamos a hablar primero del caso alemán, porque la economía alemana es una economía paradigmática, es una potencia exportadora. ¿Y por qué exporta tanto? Exporta tanto porque produce unos productos de enorme calidad. ¿Y por qué produce esos productos de enorme calidad? Porque la cultura empresarial alemana se ha desarrollado en un entorno con una moneda, el marco alemán, que no dejaba de apreciarse. Fíjense ustedes, cuando hay una moneda que no deja de apreciarse, es cuando es más difícil exportar. La única posibilidad que tienes para exportar en esas circunstancias es que tus productos sean los mejores del mundo. Y como en esas circunstancias no había otra salida que descubrir, innovar, introducir y producir los mejores productos del mundo, sean vehículos, maquinaria, etc., Alemania se convierte en una de las potencias exportadoras más grandes del mundo. Es decir, es justo lo contrario del análisis keynesiano y monetarista. Es la moneda fuerte la que impulsa el éxito empresarial y el triunfo a la hora de exportar. Pero ellos están obnubilados con sus modelos matemáticos, en los que las depreciaciones competitivas son estupendas, porque resulta que a corto plazo, de inmediato, produce una prosperidad siempre engañosa, porque favorecen las exportaciones. Pero recuerden el Huerta de Soto's Best Test of the Good Economist: ninguna manipulación monetaria y fiscal produce prosperidad económica sostenible, sino todo lo contrario. Pero la inmensa mayoría de mis colegas, cuando pasaran el examen, serían suspendidos y sustituidos por mis alumnos, que saben mucho más de economía que ellos. Entonces, ¿qué ha pasado cuando el quantitative easing se ha lanzado en Europa? Bueno, pues lo que ha pasado es que se depreció el euro, y al depreciarse el euro, Alemania ha exportado mucho más fácilmente a corto plazo, pero no por las razones tradicionales de su ventaja competitiva innata, embedded, como dicen los americanos, sino por el impulso, el viento de cola del euro depreciado. Y esto lo que hace es el efecto droga, generar grasa en vez de músculo en la economía alemana. Ya no tienes que ser tan ágil todos los días ni trabajar tanto, porque vendes solo
con independencia de lo que hagas, porque es muy barato tu producto. Y esto ha afectado negativamente a la economía alemana. No ha sido muchos años, pero sí que la ha afectado y ahora entra en recesión. Tiene que volver a recuperar músculo. Francia e Italia son economías rigidísimas, ¿para qué vamos a hablar? Recuerden Macron con toda serie de promesas, la última que va a reducir en 120.000 empleos públicos. Esta mañana ha dicho que no, que son demasiados, que a ver si lo reduce a la mitad, a la tercera, a la cuarta parte, va ninguno. ¿Reformas en Francia? ¡Ninguna! Y ya tienen el problema. Francia es un país muy rico, pero que se aproxima a marchas forzadas a la japonización y a la atonía, con los efectos sociales que esto tiene, los camisas amarillas, etc. Y el caso de Italia, ¿para qué hablar? Es como el caso de Francia, pero en plan holgorio. Bien. Y sobre los países periféricos, pues ya lo he dicho, y el caso más próximo a nosotros es el de nuestro propio país. Todos los indicadores ya anuncian una ralentización de ese crecimiento económico de que España disfrutaba, fruto de esas reformas tímidas, hechas en la buena dirección, y una serie de vientos de cola que ahora empiezan a apagarse, y veremos qué sucede, pero desde luego no apunta nada bueno si suben los impuestos, aumenta la reglamentación. Ya saben ustedes que desde el domingo todos tenemos que fichar, y hoy nos anuncian que el gobierno es muy liberal y ha eximido de fichar al servicio doméstico, pero que los demás, que todo el mundo tiene que fichar. Vale. Y me gustaría terminar refiriéndome a algunos mitos, ya que estamos en una clase de economía, y antes de la conclusión final. Los mitos son importantes, un pequeño cajón desastre, porque ustedes lo habrán leído en determinados contextos. Ya empieza a haber una tremenda literatura científica sobre ellos, con mucho debate, etc. Pero vamos a ver, los mitos que una vez y otra escuchamos en la prensa. Bueno, por ejemplo, hay un mito que ahora está en moda: un día sí, otro también, un domingo sí, otro también. El País anuncia que todos los estudios demuestran que la subida del salario mínimo en España no está teniendo ningún efecto sobre el desempleo. Machaconamente, una y otra y otra. Al final, oiga, excusate una pedita, excusate manifiesta, porque no tienen que repetir tan machaconamente. Porque toda la teoría económica demuestra que sí que tiene efecto. O el salario mínimo. La única posibilidad de que no tenga ningún efecto es que se establece por debajo del que ya existe en el mercado libremente. Entonces, ¿para qué fijarlo? Pero basta con que en la constelación de diferentes tipos de salario haya alguno cuyo valor descontado de la productividad marginal esté inferior al mínimo para que ya esta persona deje de ser contratada o sea despedida a las primeras de cambio. Se va a generar desempleo, y el propio Banco de España tiene un estudio que se va a generar 150.000 parados, y además, sobre todo, en el ámbito más vulnerable. Y díganme ustedes a mí que pobre inmigrante que a trancas y barrancas haya conseguido los papeles o no va a ser contratado si resulta que al empresario le cuesta con seguridad social 17.000 euros al año, 900 euros al mes y 14 pagas más seguridad social. No lo van a contratar nadie, es condenar a la economía sumergida. O sea que la hipocresía que hay aquí es tremenda. Sí, recibimos a todo el mundo, refugees welcome. Eso sí, aquí nadie va a poder conseguir trabajo en el mercado oficial, porque vamos a subir cada vez más. Ahora 900, vamos a subir a 1.000, y ¿por qué no a 2.000 el salario mínimo? Otro mito esencial es que gracias a los bancos centrales se salvaron las economías. Esto ya voy a entretenerme en ello, es el mito del bombero pirómano. Fueron los bancos centrales, orquestando la expansión crediticia, los que generaron la burbuja que dio lugar a la crisis y a la recesión. Y luego sí aparecen como salvadores de la patria porque han evitado que en cadena se hundan los bancos. Eso sí, el que digo yo, porque Bankia sí, la asusto, pero Popular sí que se hunda porque es demasiado pequeño. A veces me equivoco y dejo caer a Alemán y entonces medio se hunde todo. Pero bien, siempre que es intervención ad hoc en un entorno de incertidumbre y sin posibilidad de acertar y generando inestabilidades continuas. Otro mito, tercer mito, pues que el quantitative easing ha sido súper necesario para evitar la tan cacareada deflación. Es mentira, no fue necesario el quantitative easing europeo para nada. Cuando se inicia en enero de 2015, la M3 europea ya se aproximaba en su crecimiento de manera autónoma al 4%, 3,5-4%, y el objetivo es el 4,5%. No había hecho falta para nada y ha tenido un efecto súper perjudicial, como he indicado ya, de bloqueo y paro absoluto de las reformas que necesitaba la eurozona. E incluso la retórica que decía Mario Draghi, porque antes de pasar a la fase 2 de locura de política monetaria ultralaxa, siempre decía, bueno, que conste que esto no sustituye a las necesarias reformas estructurales que tienen que hacer los países para cumplir sus compromisos en Maastricht. A partir de quantitative easing ya ni retórica ni nada, ya se olvida de que hay que hacer reformas estructurales, ya es tan obvio que nadie les está haciendo porque se está financiando. El Banco Central Europeo está radicalmente traicionando sus principios fundacionales. En última instancia está financiando el déficit público de los países.
Tengan en cuenta que es propietario, por ejemplo, de casi el 40% de la deuda pública viva española y así del resto de los otros países de la eurozona. Está financiando y además entra en una situación en la que está atrapado por sus propios errores de política monetaria ultralaxa, porque en el mínimo momento en que anuncia que la retira surge una recesión y dice, no podemos en este momento, vamos a posponer la subida de los tipos de interés. ¿Qué es lo que está haciendo? Está traicionando que su único objetivo fundacional es la estabilidad monetaria y no el empleo. Pero ahora Sotobosc está diciendo, sí, pero es que temo que el empleo se estropee a corto plazo si es que retiro de esta política. Se está en una situación, está entre la espada y la pared, entre la escila y la caliptis. Si sigue inyectando, japoniza completamente la eurozona y en el momento en que retire la inyección se produce una recesión a corto plazo que no está dispuesto a asumir y que los diferentes políticos no están dispuestos a aceptar. Otro mito es que, este es el supermito, que hay que conseguir una inflación inferior al 2%, pero próxima al 2%. ¿Pero por qué? ¿De dónde ha salido eso? Porque lo dicen todos los Quantitative Stochastic General Equilibrium Models. Japón, se han puesto todos de acuerdo, se encerraron en un seminario los gobernadores del Banco Central de Japón, la Reserva Federal, Inglaterra, el 2%. ¿Pero por qué el 2%? Es un objetivo totalmente estrambótico. En un entorno de crecimiento de la productividad tan grande como el que ha habido en este siglo, resultado de la introducción de innovaciones como Internet, etcétera, el 2% es una barbaridad. Exige, para lograrlo, una política monetaria superlaxa que genera todo este tipo de distorsiones que desestabiliza la economía desde el punto de vista financiero y que induce en economías rígidas la japonización. Tuvimos una reunión en el Instituto de Economía de Kiel con el antiguo jefe de economía del Banco Central Europeo, etcétera, que yo asistí, y llegamos a la conclusión unánime de que en las actuales circunstancias el objetivo tenía que ser no el 2, el 0% de inflación, con un crecimiento de la M3 entre el 2, 2,5, con mucho el 3%, y no del 4,5 como tienen ellos establecido, para que hubiera una política monetaria que no fuera desestabilizadora o que no indujera el síndrome japonés. Otro mito que habrán leído, y es el siguiente, dicen, es que la tasa natural de interés, el tipo de interés natural, está cayendo. Como ellos ven que los tipos cada vez son más bajos, ¿no será que el tipo de interés natural está cayendo? Pero qué barbaridad, pero si nadie puede observar el tipo de interés natural, si nadie conoce el tipo de interés natural, lo que se observa es el tipo de interés bruto del mercado crediticio que incorpora la tasa natural de interés más las primas que ya sabemos por la inflación o deflación esperada y el riesgo y eventualmente los préstamos a corto plazo una primita de liquidez. Bien, pero nadie puede observar cuál es esa tasa o tipo de interés natural. Dice, bueno, sí, un proxy puede ser el de los bonos sin riesgo. Pero oiga, pero si los bonos sin riesgo lo está usted comprando masivamente y tenemos una burbuja en los mercados de deuda como no se ha visto nunca. No sea usted cínico ni hipócrita diciendo que el tipo de interés natural está cayendo cuando está usted metiendo y comprando ilimitadamente bonos. O luego tenemos otro dice, es que los tipos están muy bajos porque la gente ahorra mucho y hay un envejecimiento de la población. Esto es el mantra cuando se quiere explicar la situación en Japón. Es que Japón cada vez está más envejecido y se ahorra mucho. Que no, señores, que no ahorran mucho. Es que ustedes están confundiendo el ahorro con la inflación en el sentido tradicional austriaco de crecimiento monetario, o en el sentido de Benjamin Anderson. Cuanto más grande la inyección monetaria, más el ahorro. Claro, se inyecta y todo el mundo se lo guarda en el bolsillo, como hemos visto, y dicen, es que esto está ahorrando mucho. Que no, hombre, que no. Lo que hay es un incremento de la demanda monetaria. No confunda usted esto con un incremento del ahorro. Y respecto del envejecimiento, no me diga tonterías, porque cuando la gente se jubila, lo que hace es consumir lo que había ahorrado bien antes. Dese cuenta que en Japón lo que hay es un aumento tremendo de la demanda monetaria, pero ya no se distingue la demanda de dinero en efectivo, de cuentas corrientes, con la inversión en deuda pública japonesa a largo plazo, que prácticamente no renta nada, pero renta algo, aunque sea bajísimo, mejor que tenerlo en el banco o en el calcetín, y además ellos piensan que es como si fuera dinero porque se puede vender en cualquier momento y sin pérdida. Menuda bomba de relojería cuando se usan los mercados de renta fija para Japón. Bueno, pero recuerden estos mitos y que están ahí y sepan rebatirlos cuando los escuchen, desarrollados por mentes supuestamente muy prestigiosas en el ámbito de nuestra disciplina. Y llego a la conclusión, y es la siguiente, por donde empezaba cuando ponía el test alternativo o complementario del de Hayek. Los estímulos monetarios y fiscales no atacan el problema de fondo.
El problema de fondo es la economía rígida, muy rígida, es decir, el exceso de regulación, los impuestos altos, el gasto público creciente y la consiguiente desmoralización de la función empresarial. Solo puede desarrollarse y salir de la crisis y de la recesión un país con una clase empresarial motivada. No son los animal spirits de Keynes, que nos desmoralizamos y luego estamos maníaco-depresivos. Es que nos han desmoralizado a palos y no salimos... pues señores, que inviertan su puta madre. Mientras sigan estos impuestos y además nos regalen el dinero, lo más fácil es quedarnos con el dinero y que inviertan su puta madre. Además, estas reformas bloquean y hacen políticamente imposible la introducción de cualquier reestructuración, con lo cual no solo es autoflagante, como he dicho, sino que además bloquea la única salida del problema. En suma, japonizan la economía en forma de estancamiento secular y baja inflación. ¿Y cuál es la única salida de este problema? En el que avanzamos peligrosamente en el ámbito de la eurozona, unos países más, otros países menos. Pero es el gran desafío para los próximos años, el gran desafío que tiene Francia, no tiene salida, el gran desafío que tiene Italia y el gran desafío que tiene España. Es cierto que Francia es una economía muy rica, con mucho capital históricamente acumulado, igual que Japón, lo cual oculta aparentemente los problemas, pero ahí están los resultados y la atonía y el fracaso de la política que se está llevando a cabo. ¿Cuál es la única salida de este círculo vicioso en el que además peligrosamente nos estamos adentrando? Muy claro, muy claro. Normalizar cuanto antes la política monetaria. Y aquí es clave quién va a suceder a Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. El objetivo de crecimiento monetario debía de no fijarse como estaba en el 4,5%, reducirse al 2,5% y el objetivo de inflación en las actuales circunstancias al 0%. Pero aunque se mantenga como está fijado, crecimiento de la M3 del 4,5% y una inflación en torno al 2%, esto supone que los tipos de interés a largo plazo tienen que estar en torno al 4%. 2% de inflación más 2% de tasa natural de interés, tipo de interés natural. ¿Y cómo lo sabe el profesor Huerta de Soto? Bueno, pues porque ha venido Dios y me lo ha dicho, porque no se puede observar directamente. En torno al 2, más menos y algo de prima de riesgo, en torno al 4%. Y no como están en el caso de nuestro país, a la mitad. O sea, que siguen todavía completamente distorsionados. Y una vez que se reinicie estas políticas, estarán otra vez los gobiernos obligados a analizar su gasto, a introducir políticas de austeridad y hacer las necesarias reformas que se interrumpieron en su mal momento y que necesitamos como agua de mayo para recuperar de forma sostenible nuestra prosperidad. Muchas gracias. Bueno, nos hemos pasado una pizquita de tiempo, pero yo creo que por lo menos, si nos permite, Eduardo, ¿dónde está? 5 minutos, 3, o algún comentario, alguna pregunta. Por favor, sé breve, así para responder. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Primero la pregunta y luego responde a la pregunta. Buenos días. Sí. Sí, eso es para... Sí, buenos días, profesor. Quería preguntarle si el caso de Reino Unido, al tener la libra, se observan algunas diferencias respecto de lo que ocurre en la eurozona. Vale, esta es una pregunta muy pertinente porque he dejado fuera el Reino Unido por el Brexit. Gracias, profesor. Yo no entendí perfectamente cómo funciona cuando el Banco Central Europeo hace una expansión monetaria, por qué se interrumpen las políticas públicas de los países para hacer esas reformas liberalizadoras. O sea, ¿qué es exactamente lo que funciona en la cabeza de los políticos para que al ver eso desde el Banco Central tomen otras decisiones? Vale, perfecto. Sí. Buenas, profesor, muchas gracias por la conferencia estupenda. Usted ha nombrado varias veces que Japón es una sociedad muy rígida y que eso tiene problemas. Y aquí quería introducir a McCloskey las ideas de los valores, si hay un cierto por qué Japón ha hecho todo esto durante 30 años, porque no quiere hacer las reformas, si no quiere hacer las reformas porque la sociedad no lo acepta, si hay un cierto determinismo cultural o cómo se puede salir de ese determinismo cultural, porque yo noto que Francia está en el mismo caso, que es una sociedad increíblemente rígida, aunque ellos presumen de ser flexibles o exactamente lo contrario, y en cierto modo Europa, es decir, el determinismo cultural o cómo mejorar eso. Vale. ¿Una pregunta más? Bueno, gracias a Cabrera. El caso del Reino Unido con Banco Central Independiente es como si fuera un apéndice de la Reserva Federal. Es
Es una repetición de Estados Unidos. O sea que yo soy optimista con el Reino Unido. Yo creo que los agoreros del Brexit se equivocan. Puede ser que tenga un impacto negativo a corto plazo, pero sí que un Reino Unido fuera de la Unión Europea se verá obligado a ser muy competitivo y además será un modelo que forzará también a la Unión Europea a no ser tan intervencionista. Pero sí que, como si fuera la Reserva Federal, a pesar de las intervenciones, quantitative easing, etcétera, se produce la reestructuración. Es una economía comparativamente de las más ágiles de la Unión Europea. Yo esto lo he dado por supuesto, por eso no lo he necesitado aclarar. Hasta que se inicia el quantitative easing, no había una crisis del euro en Europa, había una crisis de deuda pública en determinados países. Es decir, no se confiaba en la deuda española. ¿Por qué? Porque como España ya no tenemos, y lo mismo ninguno de los otros países de la eurozona, autonomía de política monetaria, como tiene Inglaterra, pues no podíamos emitir dinero para financiar el déficit, sino que teníamos que recurrir a los mercados internacionales. Y los mercados internacionales no confiaban en que fuéramos capaces de devolver esa deuda pública, y eso hizo que se hundiera el valor de mercado en los mercados internacionales de la deuda soberana española, hasta el punto que llegó a rentar al 7%. Mi propia empresa compró masivamente al 7%, ya tenemos unas plusvalías inmensas. Bien, en el momento en el que se inicia quantitative easing, ese problema se soluciona, porque masivamente el déficit financiado con deuda pública, esos títulos de deuda pública los compra el Banco Central Europeo, con lo cual se recuperan inmediatamente todos los mercados de deuda soberana que estaban amenazados. Hasta el quantitative easing, lo primero que veían por la mañana los primeros ministros y los ministros de Economía en Portugal, España, etcétera, pero también en Francia, era cómo se hundía la deuda. A partir de ese momento, la deuda no solo no se hunde, sino que no deja de crecer y el tipo de interés de bajar. Luego, entonces, esto es jauja. Puedo tener el déficit público que quiera, hasta el 6%, si me da la gana, porque la mitad me lo va a comprar, no importa cuál sea el precio, el Banco Central Europeo. Y es lo que ha pasado hasta el punto de que, vuelvo a repetir, va camino de ser el 50% de propietario de toda la deuda soberana emitida por el Reino de España, el Banco Central Europeo. Claro, si usted tiene a alguien que le compra ilimitadamente los títulos que usted emite para financiar su déficit, no tiene ya ninguna preocupación ni ningún incentivo para disminuirlo. En cuanto al tema de Japón, vamos a ver, aquí hay luces y sombras. Tuvimos varias reuniones de la Sociedad Montpellerin en la que se estudió hasta qué punto esta tradición japonesa de amor a la tradición, a los principios culturales de siempre, a la familia, la comunidad, etcétera, no recogía mucho del mensaje de las instituciones evolutivas hayekianas. Y de hecho varios economistas liberales japoneses explotaron esta vena hayekiana para vender el producto austriaco en Japón. Pero la rigidez cultural japonesa va mucho más allá. Todavía no han podido culminar la incorporación, por ejemplo, de la mujer en el mercado de trabajo. Es que la mujer en Japón, no vamos a decir que sean moros, pero sigue siendo culturalmente algo, iba a decir inferior, distinto al hombre. Y luego esta tradición cultural es una tradición muy estatista, o sea, ellos son uña y carne, o hacen piña con el emperador, y lo que diga el emperador va a misa. Cuando Estados Unidos conquista Japón, pues una de las dudas que tuvieron es eliminar al emperador, y dijeron, si usted elimina al emperador, acaba con la sociedad japonesa. Esto también explica una cosa curiosa. Leía estadísticas y análisis de por qué está triunfando y tiene tanto desarrollo la Iglesia Católica en Corea, y sin embargo ha sido imposible que introdujera un paso en Japón, a pesar de que San Francisco Javier ya desde el siglo XVI hizo un esfuerzo enorme, etc. Y es precisamente por eso, porque el peso cultural intervencionista de Japón a todos los niveles, desde su cabeza hasta el pie, como si fuera un solo hombre, hace que esa sociedad sea completa y absolutamente rígida y muy difícil introducir innovaciones.
hombre, hasta que Comodoro Perry tuvo que introducirse, lanzar unos cañonazos para que por lo menos dejara que se abrieran un poco al comercio. Ya sabemos un poco la historia. Entonces sí que hay luces, podríamos agarrarnos, la teoría evolutiva hayekiana, pero en este ámbito de la economía han superado las rigideces. También se podía aplicar al caso último del señor Goldsmith con Nick Nishan, etcétera, que también hay mucho ahí de interpretación de esta persecución al antiguo consejero delegado presidente de Renault, etcétera, entre los dos tipos de cultura. Pero sí que es una gran rigidez, y lo que pasa es que por razones, como usted bien indica, completamente distintas a las de Francia. Francia es una rigidez racionalista y cartesiana, pero vemos que diferentes causas u orígenes pueden en muchas ocasiones producir los mismos efectos de rigidización. No sé si contesto a todas las preguntas. En todo caso, quería agradecerles la oportunidad de abrir estas jornadas. Les deseo lo mejor durante las mismas. Aprovéchenlas, que es una oportunidad única e irrepetible, y quedo como siempre a disposición de cualquiera para que lo que necesite ya al margen de este aula. Muchas gracias a todos.